Buenas tardes a todos. Quiero darles la bienvenida, agradecerles la presencia de ustedes hoy acá, decirles que el 31 de marzo las autoras de este libro hicieron una presentación previa en el Archivo Histórico Municipal Roberto Barini, lugar donde tengo el placer de trabajar, pero hoy podríamos decir que la presentación oficial del libro, porque ya están los ejemplares, muchos de ustedes ya lo tienen en la mano, así que lo mío es cortito. Lo único que quiero hacer es presentar a la licenciada Sandra Porro, docente universitaria, creadora del método Educación Postural Activa. Así que Sandra, te invito a que subas y acompañes a Laura y a Patricia. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bien. Bueno, entonces les decía que la verdad que no soy para nada protagonista de esto. Las chicas son las protagonistas, pero tengo el honor de que me invitaron a presentarlas de alguna manera. Y la primera presentación del libro, por problemas de salud no pude estar, y la verdad que me quedé muy triste porque siento un afecto muy especial por ellas. Patri bueno, ella no le gusta que le diga así, pero Patri es mi maestra, realmente. Yo creo que un maestro, o sea, cualquiera puede ser profesor, estudiando, cualquiera puede estudiar y puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero un maestro es denominado por los alumnos para mí, ¿no? Tengo 30 años de docencia en la universidad y quizás sea maestro de 5 en todos los que han pasado por mis clases. ¿Se entiende esto? Para mí un maestro es alguien que enseña sobre la vida, enseña íntegramente desde una teoría y desde una práctica. Tanto no tengo conocimiento de Laura, por eso hablo sobre todo de Patri, que es quien me enseñó a conocer mi cuerpo desde otro lugar. Yo, siendo profesional de la salud, tengo un recorrido académico desde la mirada del cuerpo, que es muy parcial y muy objetivo. Y en realidad Patricia me enseñó a incorporarme en el cuerpo para la enseñanza. Y eso realmente se lo agradezco de corazón. Si quisiera, digamos, definir a Patricia, yo diría que es una persona íntegra y coherente. Realmente es así, son dos palabras que muy pocas personas pueden decir que llevan esas dos cualidades, ¿no? Por tantos años que compartimos juntas, casi sé sus pensamientos porque muchos coincidimos. También sé lo que dice porque hemos tenido muchas horas de charla. Y también sé lo que hace porque he sido su alumna y la he visto en su práctica mucho. Así que puedo decir que lo que piensa, lo que dice y lo que hace es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y de pocas personas puedo realmente decir eso, ¿no? Porque todos podemos tener un buen discurso. No es tan difícil hacer un discurso y repetirlo, pero luego llevarlo a la vida, eso es difícil. Entonces, creo que, bueno, esto que fue, digamos, es de alguna manera una conclusión de una etapa para ella, haber formado un método, una técnica o una manera de ver el yoga, haberlo enriquecido con toda su mirada, con todos también sus maestros, maestros teóricos, porque ella todo lo llevó, digamos, lo aprendió de la lectura. Eso es otra gran habilidad de ella, porque yo lo aprendí desde ir a formarme, y ella de leer, buscar libros. Cuando los libros no llegaban, no sé de dónde sacaba libros y los hacía traer de otros lados. Después me los facilitó porque es muy generosa. Y de esa lectura continua, ella pudo cambiar una manera de ver el yoga, lo cual me parece algo bastante difícil, ¿no? Muy difícil y admirable. Así que bueno, escribir hace, no sé, hará 12 años, tomé mi primera clase de yoga postural básico, cuando Patri daba su método en el quincho de su casa. Ella me recuerda porque yo iba de tacos a tomar la clase, entonces ella decía que yo caminaba como por arriba de huevos, ¿no? Entre las piedras desiguales. Y
Y en ese momento, casi diariamente, yo tomaba analgésicos para evitar sentir las contracturas de mi cuerpo. Y desde ahí hasta ahora, digamos, yo dejé de usar tacos, aprendí mucho sobre mi cuerpo y dejé de tomar analgésicos diarios. Por ahí si tomo uno en el año es como demasiado, así que imagínense cómo cambió mi forma. Así que sinceramente creo que este libro que reúne todos esos conceptos que ella recopiló, gracias a Dios lo pudo hacer, porque si no también, ¿no? El hecho, a veces uno aprende mucho, pero si no deja legado, es como se lleva uno todo lo que sabe. Y está bueno y generoso dejarlo para quien quiera seguir ese camino. Así que bueno, agradezco sinceramente esto. Muchas gracias. Que se vendan muchos libros. Bueno, y respecto de Sandra, naturalmente está en los agradecimientos, y ella y un grupo de, bueno, otras mujeres, sobre el final de los agradecimientos escribí: al equipo de clínicas de salud, proyecto que soñamos junto a la licenciada TO Sandra Porro, la doctora Alejandra Rodríguez y la licenciada en psicología Alejandra Girardi. Propósito que fue sembrado como una semilla que, tal como la del bambú, fue enraizándose profundamente. Hoy, a casi 10 años de su creación, es una frondosa realidad que sigue sumando herramientas para que las personas estimulen sus propias capacidades en la prevención y cuidado de la salud, haciéndose protagonistas de sus procesos personales, tal como lo imaginamos el día que lo concebimos. Así que gracias, Sandra, por convocarme a ese gran proyecto que está totalmente vigente y creciente, que es las clínicas de salud. Así que gracias también. Laura, bueno, lo quiero decir también, porque este libro fue soñado durante mucho tiempo. En realidad estuvo en la cabeza durante años, se iba sumando, iba creciendo, pero y muchos recordarán cuando me decían: Patri, vos tenés que escribir un libro. Y yo decía: sí, en algún momento lo voy a escribir, en algún momento lo voy a escribir. Y Laura me puso el ultimátum. Él me dijo: ¿lo escribimos? Vamos, juntas. Y bueno, y así fue, así que por eso muy agradecida. Fue un proceso muy grato el de la escritura, muy grato. Sí, bueno. Y para darles un paneo general de lo que es el libro, elegimos una presentación en Power, donde vamos a ir recopilando, haciéndoles una mención a cada uno de los capítulos, cosa que se vayan un poquito con las ganas de saber lo que es esto del libro, que no es más que el método IPB puesto condensado y puesto al servicio de quien lo quiera tener en sus manos y quien quiera hacerse cargo de su propio desarrollo. No sé quién va a pasar las femeninas. Pasala nomás. Sí, esa es la contratapa. Ahí está. Bien. Si querés leo la primera parte que quería compartirles, sí. Porque para que se vea cómo nació ¿me escuchan bien, no? Sí. ¿Me escuchan? En las primeras palabras hace un poco la síntesis de por qué se llegó. En los años 80, deseosa del conocimiento espiritual, inicié mi camino en el sendero de la filosofía yoga y en la práctica del Hatha Yoga. En los 90, con la aspiración de querer profundizar en esta ciencia de vida, comencé el profesorado superior de estudios de yoga. En un principio, sin grandes intenciones, dedicarme a la enseñanza, solo con el propósito de ahondar en su conocimiento. Casi naturalmente me encontré impartiendo prácticas de Hatha Yoga. Prontamente pude darme cuenta que la experiencia yoga físico no era la de los libros del profesorado ni la que había compartido con mis compañeros de instrucción. Las personas en su mayoría presentaban problemas posturales, articulares, osteomusculares, los que me impedían poder realizar la práctica de las posturas tal cual las había aprendido. Llegaron las dudas, los temores y un camino de investigación que se plasma en este libro. Bueno, esa es un poco la síntesis de cómo se llega a este trabajo, ¿sí? Así que bueno. Y para
vincular este trabajo con la vida, elegimos una metáfora, que es la metáfora de la vida como una trama. Por eso la introducción Si pueden pasar la siguiente figurina. se llama La vida es un tapiz mágico. Es un precepto de pueblos aborígenes americanos. Y lo que nos dice es que en esta sociedad donde impera la globalización, donde impera el mundo en red, podemos darle una vuelta a eso y tratar de ver un mundo en trama, porque en la ecoevolución del yoga se ve un entramado, ¿sí? El libro está dedicado a muchas personas que pueden o no tener conocimientos de yoga. Hacemos un derrotero sobre la historia del yoga, pero con una nueva mirada, ya que muchas cosas que nosotros creemos que sabemos del yoga en realidad son conceptos mal aprendidos. Por lo que estuvimos investigando a partir de una historia del yoga asociado al proceso de colonización inglesa en la India, que trajo una postura del yoga como algo circense, exigido, que no respetaba la relación que había maestro-discípulo, y que esa relación es una relación para hace 5.000 años y que hoy en día ya está superada. Pero bueno, necesitamos esto de la historia del yoga y ver el trabajo en postura para entrar en sí en el capítulo 1, ¿sí? A cómo llegamos a la postura humana y cómo sigue evolucionando esta postura humana. Claro, bueno, esto lo vemos porque algo tan, parece tan básico, ¿no? Decir, ¿por qué hay tantos problemas de postura? Y no será porque nuestra postura aún no está consolidada y en esa inestabilidad todavía no sabemos, ni siquiera sabemos cómo bien pararnos. Entonces, entendiendo que somos seres biológicos que están evolucionando como cualquier otro ser de la creación, no escapamos a esa evolución, entendiendo el proceso podemos ayudar a que ese proceso se plasme satisfactoriamente, exitosamente, y no crearle trabas ni barreras que cuando se las ponemos vienen las consecuencias, vienen el dolor, por eso muchas de las actividades físicas que uno en general conoce, esta ignorancia sobre esta cuestión de que nuestra postura aún no está consolidada determina que vayamos para un lado que retrasa, ralentiza el proceso al que el ser humano inexorablemente llegará con una postura bípeda totalmente afianzada. Entonces hacemos un poco de algo de historia de la postura y entender que hay una forma de ayudar, y bueno, después es el planteo de todo el método prácticamente. Todo el método está encaminado a que mejorar nuestra postura, y mejorar nuestra postura es mejorar nuestras funciones orgánicas, pero también es mejorar cómo nos paramos en el mundo, porque la forma en que me paro en el mundo me va a afianzar de otra manera, no solamente en lo físico, sino en lo emocional, en lo psicológico. Entonces, mejorar la postura es mejorar en todos los ámbitos de la vida. Porque no nos olvidemos que estamos hablando de yoga. Y bueno, y para esto, para esta nueva mirada sobre nuestra postura, Patricia se basó no solamente en esto del yoga, sino en los gurús de Occidente, que es el capítulo 2. Capítulo 2. Bueno, quiero aclarar, no estuvo hoy presente el autor de los dibujos, bueno, voy a mencionarlo porque es un orgullo, es mi nieto mayor, así que bueno, pudo plasmar en esas cordilleras un poco los maestros de Oriente y los maestros de Occidente, ¿sí? Bueno, ellos fueron los que... Sí, los maestros de Occidente fueron los que me aclararon toda esa duda, toda esa cuestión que yo tenía de entender por qué
algunas posturas del yoga parecía que nos llevaban para atrás en lugar para adelante en esa búsqueda de una postura mejorada, afianzada. Y bueno, en el ámbito del yoga no le encontré las respuestas. Fueron los maestros de Occidente, los gurús de Occidente, haciendo un poco el paralelismo, los que me dieron mucha claridad. Y bueno, la primera, la grande, fue Thérèse Bertherat, pero también su maestra, François Messier. Y a partir de ellas me fui vinculando con otros tantos maestros occidentales que en realidad vienen a, lo vamos a retomar quizá un poco en un capítulo que venga más adelante, pero en esta síntesis necesaria de Oriente y Occidente, ¿no? Porque es como que de la fusión de ambas visiones vamos a sacar algo más constructivo y algo más completo, más global. Sí. Ahí está. Bien, y como práctica oriental también importante, incorporamos el Ayurveda, que si bien son disciplinas que nacen en la India y deberían coexistir siempre, muchas veces no es así. Por suerte en Mar del Plata sí tenemos el instructorado de yoga y Ayurveda, pero es extraño ver que muchas personas, muchos practicantes de yoga no tienen conciencia y no tienen mucha idea de la Ayurveda, entonces pensamos muy importante incorporarlo, porque el Ayurveda nos va a dar la mirada de las necesidades de cada biotipo. Y si cada biotipo tiene necesidades distintas, cada clase de yoga debería ser distinta, porque cada alumno tiene necesidades distintas. Hagamos historia y pensemos que en un primer momento las enseñanzas de yoga se impartían en una relación discípulo-maestro, en las cuales el maestro obviamente sabía cuáles eran las necesidades de ese discípulo. En las clases de hoy en día, que son multitudinarias, y aún en las de yoga postural, que son con menor cantidad de participantes, de practicantes, es muy difícil saber cuáles son los desequilibrios de cada persona y qué necesidades tiene con relación a su biotipo, o lo que en Ayurveda llamamos dosha. Entonces, lo que tiene el IPB es precisamente ser una práctica trilógica, una práctica que sirve para cualquier tipo de biotipo, que no va a hacer mal a ningún practicante, y que los que damos las clases y el alumno puede estar seguro que lo que está tomando es algo totalmente sano y que siempre le va a hacer bien, porque no está haciendo nada en contra de su equilibrio del dosha. Y bueno, y de la Ayurveda también tomamos la rutina, que después lo vamos a retomar en otro capítulo, las rutinas Ayurveda, el concepto de nutrición de la Ayurveda, para el cual el alimento y la nutrición viene desde todos los sentidos, y esto de tener todos los sentidos abiertos nos invita también a una nueva concepción del cuerpo y a una nueva conciencia de uno mismo, porque si me tengo que nutrir desde cada parte de mi cuerpo, tengo que estar consciente de estar escuchando, de estar atentamente mirando, y bueno, voy a hacer que mis sentidos vibren más en sintonía con la vida, ¿no? Bueno, esa es una de las cosas a las que alentamos también a los practicantes en las prácticas de IPB. Creo que ya está, ¿no? Sí, casamos. De esto voy a hablar yo también, del equilibrio Hatha. Complejo el dibujo. Hicimos y Francisco bastante lo plasmó, hacer ver que, bueno, que todo está relacionado en equilibrio, que tenemos que buscar esa unidad de las polaridades, justamente en este ciclo de unión, buscar la unión de lo femenino y lo masculino, no de la mujer y el hombre, sino de los principios femeninos y masculinos, la noche, el día, Oriente y Occidente.
Y esto que estamos haciendo en IPB es precisamente unir prácticas orientales con prácticas occidentales y construir una desde un paradigma distinto que es América, porque en América podemos ver nuevas situaciones y nuevos espacios para pensamientos mucho más abarcativos y avanzadas sobre todo, ¿no? Y sobre el equilibrio, a mí lo que me gusta pensar del IPB es, por ejemplo, el hecho de que nosotros no hacemos asanas de equilibrio, porque lo que buscamos no es el equilibrio, sino una vida equilibrada, que es distinto, ¿no? El equilibrio nos pone siempre en la dualidad, y pensar en una vida equilibrada es como que nos sostiene desde otro plano, ¿no? En una paz interior, es decir, puedo llegar a estar equilibrada, sin buscar subir y bajar, sino relajarme y estar equilibrada. Bueno, eso sería unas interpretaciones sobre el equilibrio. No sé si hay algo más en ese capítulo. No. Sí, hablamos que, bueno, también... bueno, los que han practicado Hatha Yoga o saben de qué se trata Hatha Yoga, que significa el yoga del sol y la luna, ¿no? Que intenta equilibrar ambas energías que son opuestas pero complementarias. Sin embargo, hay toda una fundamentación de por qué en realidad hay siempre un exceso de energía solar respecto a la energía lunar en las prácticas de Hatha Yoga. Lo solar es tan digamos, potente que por eso el concepto de postura y contrapostura también está siendo analizado. O sea, los practicantes de Hatha o los profesores de Hatha podrán replantearse algunas cuestiones respecto de ese equilibrio postura contra postura, que bueno, en el cual nos habíamos formado. Estamos promoviendo posturas más lunares que realmente sean las que equilibren a ese exceso de fuerza que es la propuesta de lo solar, ¿no? Porque la vida en la sociedad, lamentablemente en la sociedad en la que vivimos, es una vida bastante exigida. Entonces el equilibrio sería soltar todo eso y tratar de bajar. El IPB sería la contrapostura a la vida, a las exigencias de la vida cotidiana. El IPB nos relaja, nos da posturas que tienen que ver más con la fuerza langana, y bueno, entonces nos conecta más y nos da la contrapostura a la vida, ¿no? ¿Qué sigue? A ver. El siguiente, por favor. ¿Se fue? Anybody home? Bueno, gracias. Bueno, acá se hace un relato de los primeros pasos y cómo se llegó a esta formación, a este método, y por qué también lo llamamos coevolucionado, porque bueno, hablamos de la palabra coevolución, que también algunos preguntan, ¿pero qué es esto de la coevolución? La palabra evolución todo el mundo más o menos la tiene como más clara, pero coevolución, bueno, que es un término de la biología que habla de cuando dos o más especies, en realidad ninguna especie evoluciona sola, todo evoluciona en conjunto. Y bueno, de alguna manera entendemos que el yoga también tiene que dar como un salto evolutivo y nutrirse de todos estos cambios. Si nosotros pensamos que el yoga tiene 5.000 años y los cambios que venimos nosotros viviendo, experimentando, desde que tan solo pensemos, hace 20 años prácticamente el internet se asomaba a nuestras vidas. Entonces, ¿cómo no incorporar todo ese conocimiento, todas las posibilidades que nos da el conocimiento científico, toda la revolución que ha
ha habido en estos 150 años. Le tenemos que dar la oportunidad que sume todo ese bagaje y que lo nutra y que lo fundamente más y que, o sea, partimos de la base que estamos haciendo yoga, o sea, no es simplemente estamos eligiendo otra forma quizá de vivenciarlo, simplemente es eso. Bien. Bueno, ya para la segunda parte proponemos la práctica. Entonces, en la introducción hablamos de cómo es vivir en trama, ¿sí? Siguiendo con la misma metáfora. ¿Se puede pasar a la siguiente página? Ahí está. Voy a citar una frase que está en el libro y es anónima. Dice: el hombre no teje la trama de su vida, es solo una hebra en ella. Todo lo que él hace a esa trama se lo hace a sí mismo. Y bueno, esa es la frase, ¿no? Todo lo que él hace a la trama se lo hace a sí mismo, pero también podemos dar vuelta a esa frase y decir: todo lo que hace a sí mismo contribuye a esa trama. Entonces a veces uno piensa que los grandes movimientos, las grandes personas, las grandes cosas de la historia, hechos, figuras, tienen que pasar por espectaculares cosas. Y sin embargo sabemos, y tenemos ejemplo, ahora estoy mirando un ejemplo de ello, acá adelante, tenemos personas que con muy poquito y con mucha presencia siempre hacen algo para cambiar el entorno. Y por ahí es desde lo anónimo, y por ahí es muy pequeño lo que hacemos, pero siempre lo que cada uno hace desde su lugar donde está, va a repercutir en esa trama. Y no solamente desde la acción en relación al entorno, sino lo que hacemos con nuestro propio cuerpo. Si cada uno se hiciera cargo de su propio cuerpo y de la salud de su propio cuerpo, estaríamos avanzando un montón en la salud y en la calidad de vida del entorno, seguramente. Entonces, bueno, esto de vivir en trama y seguir después una rutina es invitarlos a eso, a que cada uno nos hagamos cargo de vivir lo mejor posible y habitar lo más posible nuestros cuerpos para después ser ciudadanos conscientes y excelentes habitantes y excelentes amigos y personas. Y la estoy mirando a Estelita. Bien. No sé qué seguimos, la postura. Sí, capítulos, bueno, es una postura ahí bellamente... También uno de los hermosos dibujos de Francisco. Bueno, en este capítulo se hace toda una fundamentación de cuáles son las posturas, porque la tradición del yoga dice que existen 8.400.000 posturas. Yo una me la olvidé, obviamente que se sabe que hay 32 fundamentales, pero bueno, en todo este camino recorrido hubo una selección de posturas, de las cuales son 11 básicas, que son las que están descritas en el libro, o sea que tiene que haber una segunda parte para seguir con las otras posturas. Ya estamos. Tiempo para iniciarlo. O sea que este es un libro introductorio donde se fundamenta sobre todo las posturas básicas que sabemos que tienen una potencia y una contundencia que son casi suficientes, diríamos, para trabajar sobre el cuerpo, sobre la forma y cómo modificar la postura, y modificando la postura todo lo que eso conlleva. Entonces este capítulo se dedica a mencionarlas, y hasta cometimos hasta el atrevimiento de inventar una postura. Porque en esto de la evolución de la postura, había todas posturas, animales, cosas, elementos maestros, pero no existía la postura del ser humano. Entonces, la que más trabajamos durante mucho tiempo era la postura Tadasana, la postura de montaña,
pero nos parecía que una postura que se está consolidando, que necesita afianzarse, necesitaba también tener su nombre propio. Y ese nombre propio es Manusyasana, que significa postura de ser humano. O sea que hasta somos tan atrevidas que inventamos una postura. Bueno, y después sigue la respiración. Bueno, y en la respiración, sigo yo, ¿no? Con la respiración, ahí está. También fundamentamos por qué los ejercicios respiratorios, bueno, ejercicios que serían de control del prana, de la energía vital, así como las posturas, tal cual lo presentó Laura, no son para todos, o sea, no son tridóshicas. Hay toda una fundamentación de por qué no lo son, pero además lo más importante para lo que planteamos es que más que trabajar sobre la postura es liberarla, una cosa tan simple. A veces la gente llega a la práctica y dice, ay, tengo que aprender a respirar. No, no es así. En realidad, cuando nacimos sabíamos respirar. Si no, y bueno, y llegamos hasta tantos años de vida respirando. Lo que pasa es que perdimos calidad de respiración porque todas las tensiones que tiene el cuerpo también están instaladas en la musculatura respiratoria, que se va degradando también por eso mismo, porque cada vez nos vamos limitando el movimiento por el exceso de tensión, el exceso de fuerza. Entonces, trabajar sobre esa musculatura respiratoria, las posturas que presentamos ayudan a liberar esa musculatura respiratoria y además de eso específico, presentamos algunos pranayamas tridóshicos, o sea, aquellos que son buenos para todos, ¿verdad? Y bueno, ahí se ve esa nariz, pero que se ve como flores saliendo de la boca, porque nuestro trabajo tiene mucho sustento en la exhalación. Prácticamente todo el trabajo se hace en exhalación porque precisamente la tensión está fundamentalmente en la musculatura inspiradora, los músculos de la inhalación. Entonces, una forma de ayudar a bajar esa tensión de la musculatura respiratoria es trabajando en exhalación. Bueno, en el libro está fundamentado, ¿sí? Bien, y pasamos a la tercera parte, que acá ya planteamos la rutina. La siguiente, por favor. Seguimos con la metáfora de la trama. Y bueno, vamos a mostrar que hay una ruta en esa trama que podemos elegir seguirla. El libro ayuda, los practicantes de IPB conscientes también saben de esa rutina. El tema de la rutina lo reivindicamos a través también de la Ayurveda, que trabaja mucho en rutinas, y creemos que la rutina tiene sus ventajas. Una vida rutinaria no es lo que buscamos. O sea, siempre está mal visto la vida rutinaria, pero si nos ponemos a pensar en lo importante que es el orden como elección, la elección de elegir determinados alimentos que sé que me van a hacer bien, determinadas respiraciones, determinados sonidos, todo lo que desde la Ayurveda llega de los sentidos. Obviamente voy a tener una mejor calidad de vida y para eso necesito una rutina, ¿sí? Entonces lo que nosotros presentamos es un esbozo de rutina que es flexible. Nosotros siempre invitamos a elegir, siempre estamos eligiendo. Entonces lo que planteamos es una rutina, pero la elección es de cada uno, de cuál va a ser la rutina y cómo la va a llevar a cabo. Lo que sí invitamos es a tenerlo constancia, porque solamente con paciencia, que es un valor que lamentablemente, una cualidad que lamentablemente está bastante ha caído en desuso, pero con paciencia y con constancia y con rutina es como se consiguen las cosas importantes de la vida, ¿no? Y si no pensemos, qué sé yo, en la crianza de un hijo, en una formación, en algo que queremos, en un arte que nos gusta desarrollar.
todo eso, todo lo que se hace con amor, se hace con tiempo y se hace con rutina también. ¿Por qué no aplicar esa rutina a nuestro cuerpo, que es el compañero y el templo que vamos a tener hasta el final de nuestros días, por lo menos en este plano? Entonces desarrollamos sí, una rutina IPB, que vos vas a hablar, Víctor. Sí, A ver, la siguiente. Bueno, proponemos como hábitos sencillos, realizables, digamos que uno los irá probando, tomar aquellos que le sirvan, otros los dejará de lado, pero por lo menos hábitos que nos ordenan y nos acompañan a lo largo del día, porque desde la mañana ya podemos, desde el despertar, podemos tener actitudes diferentes para un día diferente. Entonces intentamos dar algunas pautas que son desde el yoga y desde la ayurveda, como para incorporar para lograr una mejor calidad de vida. Son sencillas, por eso decimos irrealizables, por eso las planteamos, son tridógicas, o sea que a nadie... Están con fotitos, o sea, que algunas fotitos. Por eso está ahí la ventanita que arranca con el solcito y termina con la luna, porque son cuestiones para realizar todos los días y pueden, a partir de esos pequeños cambios que podemos incorporar, podemos ver grandes beneficios en la salud y en lo psicoemocional, en lo espiritual, porque hasta incluimos también la práctica de la meditación como algo cotidiano. Bueno, y la última creo que es... Sí. Bueno, en el epílogo, como todo lo que caracteriza en este libro, nos hemos abierto a simbolismos que van más allá de lo que de Oriente u Occidente. Este dibujito lo hizo Patricia. Y bueno, podríamos haber terminado el libro con un símbolo del Om o con una flor de loto, que también están presentes en nuestras vidas, pero elegimos el infinito sin principio ni final, porque creemos que, bueno, como dice allí, el final de estas palabras es solo esto, el final de estas palabras. Con esto estamos dejando una semillita, con el libro, con lo que expresamos y lo que cada una de nuestras compañeras acá están llevando en sus salones, porque yo soy solamente la que acompañó a Patricia como representante de otras muchísimas más profesoras de IPB que se atreven a dar este método y que desde cada uno de sus lugares contribuyen a que el método esté puesto día a día al servicio de quien quiera practicarlo, en el salón o fuera de él, porque nuestro objetivo de máxima es ese, es liberar a las personas de necesitar ir a ningún lado, ¿sí? ¿Qué más que cada uno se pueda hacer cargo de su propia práctica con la conciencia de que está haciendo lo mejor para su cuerpo? Eso sería la mayor ambición que tenemos, ¿no? Que cada uno pudiera hacerse cargo y no necesitara de los profesores. Por más que, bueno, obviamente, muchos vivimos de eso, pero sería hermoso saber que las personas no están atadas a nosotros y que tienen la libertad de sentirse bien sin necesitar un terapeuta, un médico, un kinesiólogo, alguien que les esté haciendo algo. Lo que pasa es que eso también plantea el desafío de hacerse cargo y muchas veces es más fácil pasarle la pelota a alguien que me atienda, a alguien que me haga, a alguien que me diga. Bueno, eso queda en la conciencia de cada uno, ¿no? Y bueno, sobre el final de estas palabras, les voy a leer lo que pusimos. Dice que, esto lo dijo Borges también, no lo dije yo, el verbo creer y crear, ¿no? Que son verbos tan similares y que nosotros pusimos que porque creemos, creamos. Y fue una de las consignas de este libro. Y así fue concebido y fue redactado. Un libro amado y lleno de vida, de nuestras vidas. Un libro que nos pidió ser escrito. Así lo sentimos como parte de nuestro Dharma. Anhelamos con humildad y honestidad, tal como lo escribimos, que pueda ser un aporte coevolucionado a la práctica del yoga físico. Como toda obra, como toda creación, no tiene fin. Es infinito porque seguirá en nuestras conciencias y en nuestros cuerpos como una herramienta vital.
En cuanto al IPB, método vivo, como tal seguirá creciendo, modificándose, coevolucionando más allá de estas páginas. Se sumarán nuevas experiencias y seguiremos en el camino con todos aquellos que nos acompañen y acompañan. Familia, colegas, practicantes, adeptos y detractores, disciplinas que nos nutren y aquellas que nos desafían. Todo suma, como en la vida. Y como en la vida, seguramente llegará la incertidumbre. Faltarán cosas, llegarán otras cosas, nuevas seres y nuevos conceptos nutrirán nuestro espíritu y nuestra cotidianidad. En esta incertidumbre volveremos a encontrar nudos en la trama. Bendita incertidumbre vital, que nos hace movernos equilibrados y armónicos en nuestro tono, en tono con la melodía de la vida, en unión, en yoga. Eso es lo que buscamos. Gracias. Quería agradecerles la presencia con el frío que hace, un viernes a las 6 de la tarde, muchas gracias. Bueno, agradecerles, no está ni el diseñador ni el ilustrador, pero bueno, era Luciano Alén y Francisco García. Y bueno, a todos los practicantes y a las profesoras que confiaron, porque, bueno, era más fácil seguir a la corriente, lo conocido. Son también muy valiosas y muy valientes. Así que a todas ustedes muchas gracias. Bueno, yo voy a agradecer también a Pablo Gagliotti, a Mario Rodríguez, a Maitena y a Morena, a Florencia, que no está, pero que es la bonita que está en las fotos de las ilustraciones. ¿Y quién más nos quedó? Bueno, Francisco, que no está. No, ya lo dije. Ya lo dijiste. Bueno, y a todas las que vinieron, muchísimas gracias. Muchas gracias. No sé, si alguno quiere que le firmemos los libritos, estamos acá. ¿Listo? Bueno, buenas tardes a todos. Quiero darles la bienvenida, agradecerles la presencia de ustedes hoy acá, decirles que el 31 de marzo las autoras de este libro hicieron una presentación previa en el Archivo Histórico Municipal Roberto Barilli, lugar donde tengo el placer de trabajar. Pero hoy podríamos decir que la presentación oficial del libro, porque ya están los ejemplares, muchos de ustedes ya lo tienen en la mano, así que lo mío es cortito. Lo único que quiero hacer es presentar a la licenciada Sandra Porro, docente universitaria, esto lo voy a leer porque no lo recuerdo, formada en biomecánica aplicada al movimiento y creadora del método Educación Postural Activa. Así que Sandra, te invito a que subas y acompañes a Laura y a Patricia, las autoras del libro. Gracias. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bien. Bueno, entonces les decía que la verdad que no soy para nada protagonista de esto, las chicas son las protagonistas, pero tengo el honor de que me invitaron a presentarlas de alguna manera. Y la primera presentación del libro, por problemas de salud no pude estar y la verdad que me quedé muy triste porque siento un afecto muy especial por ellas. Patri bueno, ella no le gusta que le diga así, pero Patri es mi maestra, realmente. Yo creo que un maestro, o sea, cualquiera puede ser profesor, estudiando, cualquiera puede estudiar y puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero un maestro es denominado por los alumnos para mí, ¿no? Tengo 30 años de docencia en la universidad y quizás sea maestro de 5 en todos los que han pasado por mis clases. ¿Se entiende esto? Para mí un maestro es alguien que enseña sobre la vida, enseña íntegramente desde una teoría y desde una práctica. Tanto no tengo conocimiento de Laura, por eso hablo sobre todo de Patri,
que es quien me enseñó a conocer mi cuerpo desde otro lugar. Yo, siendo profesional de la salud, tengo un recorrido académico desde la mirada del cuerpo, que es muy parcial y muy objetivo. Y en realidad Patricia me enseñó a incorporarme en el cuerpo para la enseñanza. Y eso realmente se lo agradezco de corazón. Si quisiera, digamos, definir a Patricia, yo diría que es una persona íntegra y coherente. Realmente es así. Son dos palabras que muy pocas personas pueden decir que llevan esas dos cualidades, ¿no? Por tantos años que compartimos juntas, casi sé sus pensamientos porque muchos coincidimos. También sé lo que dice porque hemos tenido muchas horas de charla. Y también sé lo que hace porque he sido su alumna y la he visto en su práctica mucho. Así que puedo decir que lo que piensa, lo que dice y lo que hace es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y de pocas personas puedo realmente decir eso, ¿no? Porque todos podemos tener un buen discurso. No es tan difícil hacer un discurso y repetirlo. Pero luego llevarlo a la vida, eso es difícil. Entonces, creo que, bueno, esto que fue, digamos, es de alguna manera una conclusión de una etapa para ella, haber formado un método, una técnica o una manera de ver el yoga, haberlo enriquecido con toda su mirada, con todos también sus maestros, maestros teóricos, porque ella todo lo llevó, digamos, lo aprendió de la lectura. Eso es otra gran habilidad de ella, porque yo lo aprendí desde ir a formarme, y ella de leer, buscar libros, cuando los libros no llegaban, no sé de dónde sacaba libros y los hacía traer de otros lados, después me los facilitó porque es muy generosa, y de esa lectura continua, ella pudo cambiar una manera de ver el yoga, lo cual me parece algo bastante difícil, ¿no? Muy difícil y admirable. Así que bueno, escribir hace, no sé, hará 12 años, tomé mi primera clase de yoga postural básico, cuando Patri daba su método en el quincho de su casa. Ella me recuerda porque yo iba de tacos a tomar la clase, entonces ella decía que yo caminaba como por arriba de huevos, ¿no? Entre las piedras desiguales. Y en ese momento, casi diariamente, yo tomaba analgésicos para evitar sentir las contracturas de mi cuerpo. Y desde ahí hasta ahora, digamos, yo dejé de usar tacos, aprendí mucho sobre mi cuerpo y dejé de tomar analgésicos diarios. Por ahí si tomo uno en el año es como demasiado, así que imagínense cómo cambió mi forma. Así que sinceramente creo que este libro que reúne todos esos conceptos que ella recopiló, gracias a Dios lo pudo hacer, porque si no también, ¿no? El hecho, a veces uno aprende mucho, pero si no deja legado, es como se lleva uno todo lo que sabe. Y está bueno y generoso dejarlo para quien quiera seguir ese camino. Así que bueno, agradezco sinceramente esto. Muchas gracias. Que se vendan muchos libros. Bueno, y respecto de Sandra, naturalmente está en los agradecimientos, y ella y un grupo de, bueno, otras mujeres, sobre el final de los agradecimientos escribí: al equipo de clínicas de salud, proyecto que soñamos junto a la licenciada TO Sandra Porro, la doctora Alejandra Rodríguez y la licenciada en psicología Alejandra Girardi. Propósito que fue sembrado como una semilla que, tal como la del bambú, fue enraizándose profundamente. Hoy, a casi 10 años de su creación, es una frondosa realidad que sigue sumando herramientas para que las personas estimulen sus propias capacidades en la prevención y cuidado de la salud, haciéndose protagonistas de sus procesos personales, tal como lo imaginamos el día que lo concebimos. Así que gracias, Sandra, por convocarme a ese gran proyecto que es
está totalmente vigente y creciente, que es las clínicas de salud. Así que gracias también. Laura, bueno, lo quiero decir también, porque este libro fue soñado durante mucho tiempo. En realidad estuvo en la cabeza durante años. Se iba sumando, iba creciendo, pero y muchos recordarán cuando me decían, Patri, vos tenés que escribir un libro. Y yo decía, sí, en algún momento lo voy a escribir, en algún momento lo voy a escribir. Y Laura me puso el ultimátum. Él me dijo, ¿lo escribimos? Vamos, juntas. Y bueno, y así fue, así que por eso muy agradecida. Fue un proceso muy grato el de la escritura, muy grato. Sí, bueno. Y para darles un paneo general de lo que es el libro, elegimos una presentación en Power, donde vamos a ir recopilando, haciéndoles una mención a cada uno de los capítulos, cosa que se vayan un poquito con las ganas de saber lo que es esto del libro, que no es más que el método IPB puesto condensado y puesto al servicio de quien lo quiera tener en sus manos y quien quiera hacerse cargo de su propio desarrollo. No sé quién va a pasar las filminas. Pasala nomás. Sí, esa es la contratapa. Ahí está. Bien. Si querés leo la primera parte que quería compartirles, sí. Porque para que se vea cómo nació ¿me escuchan bien, no? Sí. ¿Me escuchan? En las primeras palabras hace un poco la síntesis de por qué se llegó. En los años 80, deseosa de conocimiento espiritual, inicié mi camino en el sendero de la filosofía yoga y en la práctica del Hatha Yoga. En los 90, con la aspiración de querer profundizar en esta ciencia de vida, comencé el profesorado superior de estudios de yoga. En un principio, sin grandes intenciones, dedicarme a la enseñanza, solo con el propósito de ahondar en su conocimiento. Casi naturalmente me encontré impartiendo prácticas de Hatha Yoga. Prontamente pude darme cuenta que la experiencia de yoga físico no era la de los libros del profesorado ni la que había compartido con mis compañeros de instrucción. Las personas en su mayoría presentaban problemas posturales, articulares, osteomusculares, los que me impedían poder realizar la práctica de las posturas tal cual las había aprendido. Llegaron las dudas, los temores y un camino de investigación que se plasma en este libro. Bueno, esa es un poco la síntesis de cómo se llega a este trabajo, ¿sí? Así que bueno. Y para articular este trabajo con la vida, elegimos una metáfora, que es la metáfora de la vida como una trama. Por eso la introducción si pueden pasar la siguiente filmina. Se llama La vida es un tapiz mágico. Es un precepto de pueblos aborígenes americanos. Y lo que nos dice es que en esta sociedad donde impera la globalización, donde impera el mundo en red, podemos darle una vuelta a eso y tratar de ver un mundo en trama, porque en la ecoevolución del yoga se ve un entramado, ¿sí? El libro está dedicado a muchas personas que pueden o no tener conocimientos de yoga. Hacemos un derrotero sobre la historia del yoga, pero con una nueva mirada, ya que muchas cosas que nosotros creemos que sabemos del yoga en realidad son conceptos mal aprendidos, por lo que estuvimos investigando a partir de una historia del yoga asociado al proceso de colonización inglesa en la India, que trajo una postura del yoga como algo circense, exigido, que no respetaba la relación que había maestro-discípulo y que esa relación es una relación para hace 5.000 años y que hoy en día ya está superada. Pero bueno, necesitamos esto de la historia del yoga y ver el trabajo en postura para entrar en sí en el capítulo 1, ¿sí? A cómo llegamos a la postura humana y cómo sigue evolucionando esta postura humana. Claro, bueno, esto lo vimos porque algo tan
parece tan básico, ¿no? Decir, ¿por qué hay tantos problemas de postura? Y no será porque nuestra postura aún no está consolidada y en esa inestabilidad todavía no sabemos, ni siquiera sabemos cómo bien pararnos. Entonces, entendiendo que somos seres biológicos que están evolucionando como cualquier otro ser de la creación, no escapamos a esa evolución, entendiendo el proceso, podemos ayudar a que ese proceso se plasme satisfactoriamente, exitosamente, y no crearle trabas ni barreras que cuando se las ponemos vienen las consecuencias, vienen el dolor, por eso muchas de las actividades físicas que uno en general conoce, esta ignorancia sobre esta cuestión de que nuestra postura aún no está consolidada determina que vayamos para un lado que retrasa, ralentiza el proceso al que el ser humano inexorablemente llegará con una postura bípeda totalmente afianzada. Entonces hacemos un poco de esa, algo de historia de la postura y entender que hay una forma de ayudar y bueno, después es el planteo de todo el método prácticamente. Todo el método está encaminado a que mejorar nuestra postura, y mejorar nuestra postura es mejorar nuestras funciones orgánicas, pero también es mejorar cómo nos paramos en el mundo, porque la forma en que me paro en el mundo me va a afianzar de otra manera, no solamente en lo físico, sino en lo emocional, en lo psicológico. Entonces, mejorar la postura es mejorar en todos los ámbitos de la vida. Porque no nos olvidemos que estamos hablando de yoga. Y bueno, y para esto, para esta nueva mirada sobre nuestra postura, Patricia se basó no solamente en esto del yoga, sino en los gurús de Occidente, que es el capítulo 2. Capítulo 2. Bueno, quiero aclarar, no estuvo hoy presente el autor de los dibujos, bueno, voy a mencionarlo porque es un orgullo, es mi nieto mayor, así que bueno, pudo plasmar en esas cordilleras un poco los maestros de Oriente y los maestros de Occidente, ¿sí? Bueno, ellos fueron los que... Sí, los maestros de Occidente fueron los que me aclararon toda esa duda, toda esa cuestión que yo tenía de entender por qué algunas posturas del yoga parecía que nos llevaban para atrás en lugar para adelante en esa búsqueda de una postura mejorada, afianzada. Y bueno, en el ámbito del yoga no le encontré las respuestas. Fueron los maestros de Occidente, los gurús de Occidente, haciendo un poco el paralelismo, los que me dieron mucha claridad. Y bueno, la primera, la grande, fue Thérèse Bertherat, pero también su maestra, François Messier. Y a partir de ellas me fui vinculando con otros tantos maestros occidentales que en realidad vienen lo vamos a retomar quizá un poco en un capítulo que venga más adelante, pero en esta síntesis necesaria de Oriente y Occidente, ¿no? Porque es como que de la fusión de ambas visiones vamos a sacar algo más constructivo y algo más completo, más global. Sí. Ahí está. Bien, y como práctica oriental también importante, incorporamos el Ayurveda, que si bien son disciplinas que nacen en la India y deberían coexistir siempre, muchas veces no es así. Por suerte en Mar del Plata sí tenemos el instructorado de yoga y Ayurveda, pero es extraño ver que muchas personas, muchos practicantes de yoga no tienen conciencia y no tienen mucha idea de la Ayurveda, entonces pensamos muy importante incorporarlo, porque el Ayurveda nos va a dar la mirada de las necesidades de cada biotipo. Y si cada biotipo tiene necesidades distintas, cada clase de yoga debería ser distinta, porque cada alumno tiene necesidades distintas.
hagamos historia y pensemos que en un primer momento las enseñanzas de yoga se impartían en una relación discípulo-maestro, en las cuales el maestro obviamente sabía cuáles eran las necesidades de ese discípulo. En las clases de hoy en día, que son multitudinarias, y aún en las de yoga postural, que son con menor cantidad de participantes, de practicantes, es muy difícil saber cuáles son los desequilibrios de cada persona y qué necesidades tiene con relación a su biotipo, o lo que en Ayurveda llamamos dosha. Entonces, lo que tiene el IPB es precisamente ser una práctica trilógica, una práctica que sirve para cualquier tipo de biotipo, que no va a hacer mal a ningún practicante, y que los que damos las clases y el alumno puede estar seguro que lo que está tomando es algo totalmente sano y que siempre le va a hacer bien, porque no está haciendo nada en contra de su equilibrio del dosha. Y bueno, y de la Ayurveda también tomamos la rutina, que después lo vamos a retomar en otro capítulo, las rutinas Ayurveda, el concepto de nutrición de la Ayurveda, para el cual el alimento y la nutrición viene desde todos los sentidos, y esto de tener todos los sentidos abiertos nos invita también a una nueva concepción del cuerpo y a una nueva conciencia de uno mismo, porque si me tengo que nutrir desde cada parte de mi cuerpo, tengo que estar consciente de estar escuchando, de estar atentamente mirando, y bueno, voy a hacer que mis sentidos vibren más en sintonía con la vida, ¿no? Bueno, esa es una de las cosas a las que alentamos también a los practicantes en las prácticas de IPB. Creo que ya está, ¿no? Sí, casamos. De esto voy a hablar yo también, del equilibrio Hatha. Bueno. Complejo el dibujo. Hicimos y Francisco bastante lo plasmó, hacer ver que, bueno, que todo está relacionado en equilibrio, que tenemos que buscar esa unidad de las polaridades, justamente en este ciclo de unión, buscar la unión de lo femenino y lo masculino, no de la mujer y el hombre, sino de los principios femeninos y masculinos, la noche, el día, Oriente y Occidente. Y esto que estamos haciendo en IPB es precisamente unir prácticas orientales con prácticas occidentales y construir una desde un paradigma distinto, que es América, porque en América podemos ver nuevas situaciones y nuevos espacios para pensamientos mucho más abarcativos y avanzadas, sobre todo, ¿no? Y sobre el equilibrio, a mí lo que me gusta pensar del IPB es, por ejemplo, el hecho de que nosotros no hacemos asanas de equilibrio, porque lo que buscamos no es el equilibrio, sino una vida equilibrada, que es distinto, ¿no? El equilibrio nos pone siempre en la dualidad, y pensar en una vida equilibrada es como que nos sostiene desde otro plano, ¿no? En una paz interior, es decir, puedo llegar a estar equilibrada, sin buscar subir y bajar, sino relajarme y estar equilibrada. Bueno, eso sería unas interpretaciones sobre el equilibrio. No sé si hay algo más en ese capítulo. No. Sí, hablamos que, bueno, también, bueno, los que han practicado Hatha Yoga o saben de qué se trata Hatha Yoga, que significa el yoga del sol y la luna, ¿no? Que intenta equilibrar ambas energías que son opuestas pero complementarias. Sin embargo, hay toda una fundamentación de por qué en realidad hay siempre un exceso de energía solar respecto a la energía lunar en las prácticas de Hatha Yoga. Lo solar es tan digamos, potente, que por eso el concepto de postura y contrapostura también está siendo analizado
o sea, los practicantes de Hatha o los profesores de Hatha podrán replantearse algunas cuestiones respecto de ese equilibrio postura contra postura, que bueno, en el cual nos habíamos formado. Estamos promoviendo posturas más lunares que realmente sean las que equilibren a ese exceso de fuerza, que es la propuesta de lo solar, ¿no? Porque la vida en la sociedad, lamentablemente en la sociedad en la que vivimos, es una vida bastante exigida. Entonces el equilibrio sería soltar todo eso y tratar de bajar. El IPB sería la contrapostura a la vida, a las exigencias de la vida cotidiana. El IPB nos relaja, nos da posturas que tienen que ver más con la fuerza langana, y bueno, entonces nos conecta más y nos da la contrapostura a la vida, ¿no? ¿Qué sigue? A ver. El siguiente, por favor. ¿Se fue? Anybody home? Bueno, gracias. Bueno, acá se hace un relato de los primeros pasos y cómo se llegó a esta formación, a este método, y por qué también lo llamamos coevolucionado, porque bueno, hablamos de la palabra coevolución, que también algunos preguntan, ¿pero qué es esto de la coevolución? La palabra evolución todo el mundo más o menos la tiene como más clara, pero coevolución, bueno, que es un término de la biología, que habla de cuando dos o más especies, en realidad ninguna especie evoluciona sola, todo evoluciona en conjunto. Y bueno, de alguna manera entendemos que el yoga también tiene que dar como un salto evolutivo y nutrirse de todos estos cambios. Si nosotros pensamos que el yoga tiene 5.000 años y los cambios que venimos nosotros viviendo, experimentando, desde que tan solo pensemos, hace 20 años prácticamente el internet se asomaba en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo no incorporar todo ese conocimiento, todas las posibilidades que nos da el conocimiento científico, toda la revolución que ha habido en estos 150 años? Le tenemos que dar la oportunidad que sume todo ese bagaje y que lo nutra y que lo fundamente más, y que, o sea, partimos de la base que estamos haciendo yoga, o sea, no es simplemente estamos eligiendo otra forma quizá de vivenciarlo, simplemente es eso. Bien. Bueno, ya para la segunda parte proponemos la práctica. Entonces, la introducción hablamos de cómo es vivir en trama, ¿sí? Siguiendo con la misma metáfora. ¿Se puede pasar a la siguiente terminar? Ahí está. Voy a citar una frase que está en el libro y es anónima. Dice: el hombre no teje la trama de su vida, es solo una hebra en ella. Todo lo que él hace a esa trama se lo hace a sí mismo. Y bueno, esa es la frase, ¿no? Todo lo que él hace a la trama se lo hace a sí mismo, pero también podemos dar vuelta a esa frase y decir: todo lo que hace a sí mismo contribuye a esa trama. Entonces a veces uno piensa que los grandes movimientos, las grandes personas, las grandes cosas de la historia, hechos, figuras, tienen que pasar por espectaculares cosas. Y sin embargo sabemos, y tenemos ejemplo, ahora estoy mirando un ejemplo de ello, acá adelante, tenemos personas que con muy poquito y con mucha presencia siempre hacen algo para cambiar el entorno. Y por ahí es desde lo anónimo, y por ahí es muy pequeño lo que hacemos, pero siempre lo que cada uno hace desde su lugar donde está va a repercutir en esa trama.
Y no solamente desde la acción en relación al entorno, sino lo que hacemos con nuestro propio cuerpo. Si cada uno se hiciera cargo de su propio cuerpo y de la salud de su propio cuerpo, estaríamos avanzando un montón en la salud y en la calidad de vida del entorno, seguramente. Entonces, bueno, esto de vivir en trama y seguir después una rutina es invitarlos a eso, a que cada uno nos hagamos cargo de vivir lo mejor posible y habitar lo más posible nuestros cuerpos para después ser ciudadanos conscientes y excelentes habitantes y excelentes amigos y personas. Y la estoy mirando a Estelita. Bien. No sé qué, ¿seguimos la postura? Sí, capítulos, bueno, es una postura ahí bellamente... También uno de los hermosos dibujos de Francisco. Bueno, en este capítulo se hace toda una fundamentación de cuáles son las posturas, porque la tradición del yoga dice que existen 8.400.000 posturas. Yo una me la olvidé, pero obviamente que se sabe que hay 32 fundamentales, pero bueno, en todo este camino recorrido hubo una selección de posturas, de las cuales son 11 básicas, que son las que están descritas en el libro, o sea que tiene que haber una segunda parte para seguir con las otras posturas. Ya estamos. Tiene hecho para iniciarlo. O sea que este es un libro introductorio donde se fundamenta sobre todo las posturas básicas, que sabemos que tienen una potencia y una contundencia que son casi suficientes, diríamos, para trabajar sobre el cuerpo, sobre la forma y cómo modificar la postura, y modificando la postura todo lo que eso conlleva. Entonces este capítulo se dedica a mencionarlas, y hasta cometimos hasta el atrevimiento de inventar una postura. Porque en esto de la evolución de la postura, había todas posturas, animales, cosas, elementos maestros, pero no existía la postura del ser humano. Entonces, la que más trabajamos durante mucho tiempo era la postura Tadasana, la postura de montaña, pero nos parecía que una postura que se está consolidando, que necesita afianzarse, necesitaba también tener su nombre propio. Y ese nombre propio es Manusyasana, que significa postura de ser humano. O sea que hasta somos tan atrevidas que inventamos una postura. Bueno, y después sigue la respiración. Bueno, y en la respiración, sigo yo, ¿no? Con la respiración, ahí está. También fundamentamos por qué los ejercicios respiratorios, bueno, ejercicios que serían de control del prana, de la energía vital, así como las posturas, tal cual lo presentó Laura, no son para todos, o sea, no son tridógicas. Hay toda una fundamentación de por qué no lo son, pero además lo más importante para lo que planteamos es que más que trabajar sobre la postura es liberarla, una cosa tan simple. A veces la gente llega a la práctica y dice, ay, tengo que aprender a respirar. No, no es así. En realidad, cuando nacimos sabíamos respirar. Si no hubiésemos estado y llegamos hasta tantos años de vida respirando. Lo que pasa es que perdimos calidad de respiración porque todas las tensiones que tiene el cuerpo también están instaladas en la musculatura respiratoria, que se van degradando también por eso mismo, porque cada vez nos vamos limitando el movimiento por el exceso de tensión, el exceso de fuerza. Entonces, trabajar sobre esa musculatura respiratoria, las posturas que presentamos ayudan a liberar esa musculatura respiratoria, y hay, además de eso específico,
presentamos algunos pranayamas tridóshicos, o sea, aquellos que son buenos para todos, ¿verdad? Y bueno, ahí se ve esa nariz, pero que se ve como flores saliendo de la boca, porque nuestro trabajo tiene mucho sustento en la exhalación. Prácticamente todo el trabajo se hace en exhalación porque precisamente la tensión está fundamentalmente en la musculatura inspiradora, en los músculos de la inhalación. Entonces, una forma de ayudar a bajar esa tensión de la musculatura respiratoria es trabajando en exhalación. Bueno, en el libro está fundamentado, ¿sí? Bien, y pasamos a la tercera parte, que acá ya planteamos la rutina. La siguiente, por favor. Seguimos con la metáfora de la trama. Y bueno, vamos a mostrar que hay una ruta en esa trama que podemos elegir seguirla. El libro ayuda, los practicantes de IPB conscientes también saben de esa rutina. El tema de la rutina lo reivindicamos a través también de la Ayurveda, que trabaja mucho en rutinas, y creemos que la rutina tiene sus ventajas. Una vida rutinaria no es lo que buscamos. O sea, siempre está mal visto la vida rutinaria, pero si nos ponemos a pensar en lo importante que es el orden como elección, la elección de elegir determinados alimentos que sé que me van a hacer bien, determinadas respiraciones, determinados sonidos, todo lo que desde la Ayurveda llega de los sentidos. Obviamente voy a tener una mejor calidad de vida y para eso necesito una rutina, ¿sí? Entonces lo que nosotros presentamos es un esbozo de rutina que es flexible. Nosotros siempre invitamos a elegir, siempre estamos eligiendo. Entonces lo que planteamos es una rutina, pero la elección es de cada uno, de cuál va a ser la rutina y cómo la va a llevar a cabo. Lo que sí invitamos es a tener la constancia, porque solamente con paciencia, que es un valor que lamentablemente, una cualidad que lamentablemente está bastante ha caído en desuso, pero con paciencia y con constancia y con rutina es como se consiguen las cosas importantes de la vida, ¿no? Y si no pensemos, qué sé yo, en la crianza de un hijo, en una formación, en algo que queremos, en un arte que nos gusta desarrollar. Todo eso, todo lo que se hace con amor, se hace con tiempo y se hace con rutina también. ¿Por qué no aplicar esa rutina a nuestro cuerpo, que es el compañero y el templo que vamos a tener hasta el final de nuestros días, por lo menos en este plano? Entonces desarrollamos sí, una rutina IPB, que vos vas a hablar, Víctor. Sí, a ver, la siguiente. Bueno, proponemos como hábitos sencillos, realizables, digamos que uno los irá probando, tomar aquellos que le sirvan, otros los dejará de lado, pero por lo menos hábitos que nos ordenan y nos acompañan a lo largo del día, porque desde la mañana ya podemos, desde el despertar, podemos tener actitudes diferentes para un día diferente. Entonces intentamos dar algunas pautas que son desde el yoga y desde la Ayurveda, como para incorporar para lograr una mejor calidad de vida. Son sencillas, por eso decimos irrealizables, por eso las planteamos, son tridóshicas, o sea que a nadie... Están con fotitos, o sea, que algunas fotitos. Por eso está ahí la ventanita que arranca con el solcito y termina con la luna, porque son cuestiones para realizar todos los días y pueden, a partir de esos pequeños cambios que podemos incorporar, podemos ver grandes beneficios en la salud y en lo psicoemocional, en lo espiritual, porque hasta incluimos también la práctica de la meditación como algo cotidiano. Bueno, y la última creo que es... Sí.
Bueno, en el epílogo, como todo lo que caracteriza en este libro, nos hemos abierto a simbolismos que van más allá de lo que de Oriente u Occidente. Este dibujito lo hizo Patricia. Y bueno, podríamos haber terminado el libro con un símbolo de Om o con una flor de loto, que también están presentes en nuestras vidas, pero elegimos el infinito sin principio ni final, porque creemos que, bueno, como dice allí, el final de estas palabras es solo esto, el final de estas palabras. Con esto estamos dejando una semillita, con el libro, con lo que expresamos y lo que cada una de nuestras compañeras acá están llevando en sus salones, porque yo soy solamente la que acompañó a Patricia como representante de otras muchísimas más profesoras de IPB que se atreven a dar este método y que desde cada uno de sus lugares contribuyen a que el método esté puesto día a día al servicio de quien quiera practicarlo, en el salón o fuera de él, porque nuestro objetivo de máxima es ese, es liberar a las personas de necesitar ir a ningún lado, ¿sí? ¿Qué más que cada uno se pueda hacer cargo de su propia práctica con la conciencia de que está haciendo lo mejor para su cuerpo? Eso sería la mayor ambición que tenemos, ¿no? Que cada uno pudiera hacerse cargo y no necesitara de los profesores. Por más que, bueno, obviamente muchos vivimos de eso, pero sería hermoso saber que las personas no están atadas a nosotros y que tienen la libertad de sentirse bien sin necesitar un terapeuta, un médico, un kinesiólogo, alguien que les esté haciendo algo. Lo que pasa es que eso también plantea el desafío de hacerse cargo. Muchas veces es más fácil pasarle la pelota a alguien que me atienda, a alguien que me haga, a alguien que me diga. Bueno, eso queda en la conciencia de cada uno, ¿no? Y bueno, sobre el final de estas palabras, les voy a leer lo que pusimos. Dice que, esto lo dijo Borges también, no lo dije yo, el verbo creer y crear, ¿no? Que son verbos tan similares y que nosotros pusimos que porque creemos, creamos. Y fue una de las consignas de este libro. Y así fue concebido y fue redactado. Un libro amado y lleno de vida, de nuestras vidas. Un libro que nos pidió ser escrito. Así lo sentimos como parte de nuestro Dharma. Anhelamos con humildad y honestidad, tal como lo escribimos, que pueda ser un aporte coevolucionado a la práctica del yoga físico. Como toda obra, como toda creación, no tiene fin. Es infinito porque seguirá en nuestras conciencias y en nuestros cuerpos como una herramienta vital. En cuanto al IPB, método vivo, como tal seguirá creciendo, modificándose, coevolucionando más allá de estas páginas. Se sumarán nuevas experiencias y seguiremos en el camino con todos aquellos que nos acompañen y acompañan. Familia, colegas, practicantes, adeptos y detractores, disciplinas que nos nutren y aquellas que nos desafían. Todo suma, como en la vida. Y como en la vida, seguramente llegará la incertidumbre. Faltarán cosas, llegarán otras cosas, nuevas seres y nuevos conceptos que nutrirán nuestro espíritu y nuestra cotidianidad. En esta incertidumbre volveremos a encontrar nudos en la trama. Bendita incertidumbre vital, que nos hace movernos equilibrados y armónicos en nuestro tono, en tono con la melodía de la vida, en unión, en yoga. Eso es lo que buscamos. Gracias. Quería agradecerles la presencia con el frío que hace, un viernes a las 6 de la tarde, muchas gracias. Bueno, agradecerles, no está ni el diseñador ni el ilustrador, pero bueno, era Luciano Alén y Francisco García. Y bueno, a todos los practicantes y a las profesoras que confiaron, porque, bueno,
era más fácil seguir a la corriente, a lo conocido, son también muy valiosas y muy valientes. Así que a todas ustedes muchas gracias. Bueno, yo voy a agradecer también a Pablo Gagliotti, a Mario Rodríguez, a Maitena y a Morena, a Florencia, que no está, pero que es la bonita que está en las fotos de las ilustraciones. ¿Y quién más nos quedó? Bueno. Francisco, que no está. No, ya lo dije. Ya lo dijiste. Bueno, y a todas las que vinieron, muchísimas gracias. Muchas gracias. No sé, si alguno quiere que le firmemos los libritos, estamos acá.